Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro encuentro de este ciclo de charlas y entrevistas para nuestro perfil y para nuestro canal de YouTube, tal cual lo anticipamos en nuestro perfil de Facebook. Hoy vamos a compartir una charla, una entrevista con Isabela Di Santi, tesista de la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, y con Fernando Cochi, museólogo, gestor cultural e investigador, ex director del Museo Histórico Regional Padre Meinrado Ux. Ambos jóvenes de la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, lugar donde presentaron la semana pasada el libro Resistencias Silenciadas, ceremonias mapuches en las tolderías de Coliqueo a principios del siglo XX. Con esta presentación paso a saludarlos. Isabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y esta propuesta. Ah, gracias a vos, Juan. Fernando, también extiendo el saludo hacia vos y el agradecimiento por aceptar la propuesta y la invitación a participar de este ciclo de entrevistas. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, primero lo que les quiero transmitir es que leí el, el libro, me pareció fascinante la historia, los quiero felicitar por la propuesta, por el proyecto, por la presentación, que sé que tuvo cierta repercusión en la zona y también en el ámbito provincial. Así que, en primer término, los quiero felicitar y nuevamente el agradecimiento por permitirme charlar con ustedes hoy. Bueno, gracias. Estamos re contentos con Isabela por esto que decías de la repercusión. No sé, digamos, si ha trascendido las fronteras de Los Toldos, pero en nuestra ciudad, en la biblioteca, el día de la presentación, hubo mucha gente y la verdad que fue un lindo encuentro de intercambio con la comunidad. Lo primero que se me viene a preguntarte, Fernando, es a los dos, en realidad, cómo surge esta idea, cómo surge este proyecto que quedó plasmado en la publicación y en esta presentación que ustedes han hecho en Los Toldos. Bueno, en primera medida, el libro surge como parte de un proyecto de investigación del Museo Histórico Conrado Hux. Este museo es un museo muy particular, es el primer museo que existe en el distrito de General Monte, la localidad de Los Toldos, de donde somos, pero es un museo que está dentro de un monasterio benedictino, de hecho está dentro del monasterio benedictino Santa María de los Toldos. Es un museo muy particular porque surge no en el marco de un proyecto espiritual o monástico, sino más bien como la búsqueda personal de uno de los monjes fundadores del monasterio. Es un monje suizo que llegó a Los Toldos junto con otros monjes para fundar una abadía. Estamos hablando de Menrado Hux, que además de monje, docente, músico, fue un investigador, eh, digamos, uno tal vez de los pocos que por fuera de los ámbitos académicos ha contribuido de manera muy significativa en temas vinculados a las trayectorias de muchas comunidades indígenas, sobre todo del Nor Patagonia y de la provincia de Buenos Aires. Y en particular sobre la trayectoria de la comunidad de Coliqueo, que es de alguna manera la que impulsa el poblamiento de esta región. Estamos hablando de la región de Los Toldos, 9 de Julio, Junín, Bragado, Lincoln, ¿no? Entonces, este museo, digamos, que tiene esta historia tan particular, ¿no? Es un museo netamente histórico, regional, que narra de alguna manera el desarrollo de las localidades vecinas, ¿no? Surge en el marco de un monasterio, con una clara, digamos, Uh -huh. actividad espiritual benedictina. Entonces, este libro, que surge dentro de este museo, tiene como objetivo indagar en la colección del museo, ¿no? Nosotros siempre hablamos de Menrado Hug como eh, uno de los investigadores más importantes a la hora de pensar temas vinculados a política indígena, a cuestiones de frontera. Y sin Menrado, la historia de los Tolos hubiera sido muy difícil de contar porque él se encargó de alguna manera de consolidar una colección, de reunir documentos y archivos. Entonces este libro,
el libro Resistencia Silenciada, surge como un programa de investigación destinado a indagar esa colección, ese archivo, y buscar en aquellos vacíos, en aquellos silencios, historias que pudieron haber sido contadas de manera superficial, de manera tangencial o directamente no abordadas por Menrado, digamos. Y en este afán de indagar esos archivos, la idea de incorporar una voz ajena al museo nos parecía como la posibilidad de correr al museo como enunciador de una historia, de una construcción narrativa histórica, e incorporar nuevas voces que pudieran empezar a dar cuenta de estas historias que estaban ocultas o, digamos, a media luz en el museo. Isabela viene a incorporarse a este proyecto, ¿no? Con el objetivo de llevar adelante el proyecto de investigación con los materiales del museo. Ese es un poco el marco en el que surge este libro. Ujú. ¿Y qué es, Isabela, Resistencias Silenciadas? ¿A qué apunta? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el título? Bueno, no, nos parece, pensamos como que Resistencias Silenciadas puede relacionarse con dos aspectos de un mismo episodio. Estamos hablando de que este libro se centra en la represión que sufrió parte de la comunidad de los toldos, de la comunidad mapuche de los toldos, en el año 1900, mientras estaban realizando una ceremonia, un guillatún, una ceremonia de rogativas de raíz originaria. Eh, por un lado lo llamamos resistencias silenciadas porque al investigar los documentos y las fuentes para esta investigación, descubrimos que esta ceremonia se estaba llevando a cabo como una forma que tenía la comunidad de plantar, no sé si de plantarse, pero de repensar su presente. Eh, Hay una parte del contexto social e histórico muy importante, que es que la comunidad no la estaba pasando bien, no estaban siendo buenos momentos. El cacique no estaba siendo un líder que pueda guiar a su comunidad hacia mejores pasares, y entonces eso se notaba, se sentía, y la comunidad, de alguna manera, con estas ceremonias que estaba prohibida hacía más de 20 años, buscaba una nueva forma de subsistir a través de la reflexión sobre la comunidad, sobre su estar social. Esta ceremonia es reprimida por el propio cacique de la comunidad, o sea, eso es muy interesante de pensar, una ceremonia mapuche reprimida por el cacique. Eh, entonces, bueno, por un lado la resistencia silenciada viene a ser por el episodio en sí mismo, el conflicto en sí mismo, y ha sido una resistencia silenciada a lo largo de los años, porque no es un evento que la historia tradicional de los toldos tenga en cuenta hoy en día, por ejemplo. Sí, a mí justamente lo que vos decís acerca de un indio que reprime una, eh, algo relacionado con su historia, con su pasado, con un rito, un ritual propio de los aborígenes, me llamó mucho la atención y la verdad que desconocía la historia de Coliqueo y de sus hijos y las diferentes posiciones que han tenido en aquel contexto histórico que estamos hablando de los gobiernos de Mitre, Ujú. de Sarmiento, de un modelo agroexportador que intentaba y necesitaba extender sus territorios y me sonaba raro, ¿no? El indio amigo del gobierno o del poder en su momento y cómo irrumpe esta Hortensia y reivindica la lucha de los antepasados, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Sí, Sí, totalmente. Ah, sí, sí. no, pues dale, Isa. No, dale. No, que es bastante particular la historia digamos, de los coliqueo en términos de cómo ellos
organizan una comunidad, ¿no? Incipiente, teniendo en cuenta que tal vez si hubo un gran mérito de Ignacio Coliqueo es haber podido recibir de parte del gobierno a través del Congreso el reconocimiento de 16.400 hectáreas, ¿no? Tal vez no existe otro ejemplo como ese. Eh, y vinculado a lo que decía Isabela acerca de cómo un líder indígena reprime una práctica de su propia comunidad, también debemos remontarnos a tal vez unos 20 y pico de años antes de lo que fue la represión de 1900, porque ya esa celebración y otras habían sido suprimidas o canceladas, si se quiere, eh, por el mismo cacique y también por, digamos, por el mismo cacique que en definitiva era la autoridad, pero acompañado por uno de los monjes o de los misioneros lazaristas que estaban llevando adelante una tarea evangelizadora. Es decir, tenemos una práctica cancelada, ¿no? En 1876 y que con la presencia de María Hortensia Roca en 1900 vuelve a tener como la posibilidad de ser celebrada. Eh, es decir, son años en los que la comunidad empieza a ver en sus líderes cierta fragmentación, cierta fisura, cierta desconformidad, y que por supuesto empiezan a quedar en evidencia esas diferencias. Una de las preguntas que nos hacíamos tenía que ver, bueno, ¿en dónde se ven esos reflejos y dónde queda documentado esta falta de legitimidad, si se quiere, de los líderes respecto a la comunidad? Y bueno, una de las miradas que más nos impactaron tiene que ver con los registros periodísticos que dan cuenta de esa, de esa situación. ¿Y qué significó y cuánto pesó en las posiciones de los hijos de Coliqueo? eh, bueno, que tomaron los descendientes de Coliqueo, obviamente, Justo y Simón, la llegada en aquella época de la misión del padre Sabino en 1875 y la llamada batalla de la Tapera de Díaz. Perdón, ¿qué visión tuvieron ellos? Exactamente, ¿qué significó para ellos, Para la comunidad. para la comunidad? Bueno, una cosa importante que estaría bueno como a decir es cómo sabemos, ¿no? O cómo llegan a nuestros días informaciones o documentos que tengan que ver con eso. Bueno, por un lado están las propias cartas del padre Sabino, que digamos, son fuente documental utilizada por Menrado Hooks para narrar estas situaciones. También están las memorias de Lectur Urquizo. ¿Quién es el Lectur Urquizo? Bueno, va a ser un criollo llegado de Tucumán que se va a instalar en las tolderías de Coliqueo a modo de dependiente de una pulpería y luego va a ser el fundador, digamos, del segundo de los toldos, ¿no? La actual ciudad va a ser fundada por él. Lectur Urquizo va a dejar una serie de manuscritos que nos van a permitir, ¿no?, recuperar esas memorias. Ahora, la presencia del padre Sabino es una presencia, digamos, aceptada por la comunidad, ¿no? Nosotros distinguimos tres liderazgos importantes. Por supuesto, el de Ignacio Coliqueo, con la radicación en 1862. Luego de su muerte, en 1871, va a ser Justo Coliqueo, su hijo mayor, el que lidere la comunidad. Y luego de la muerte de Justo Coliqueo, va a ser Simón, ¿no? Entre los tres pareciera haber diferencias, ¿no? También pareciera haber algunas cuestiones que los emparentan, ¿no? Con la idea de mantener la comunidad, ¿no? Para mí la idea de mantener la comunidad significa poder mantener cierta pertenencia en un territorio que es común, que es para la comunidad. De hecho, las leyes, tanto la de 1866 como la de 1868, hablan de territorio comunitario, ¿no? No de Ignacio Coliqueo, sino en todo caso de Ignacio Coliqueo y su comunidad. Es decir, que la presencia del padre Sabino también es una presencia requerida por parte de la comunidad. De hecho, hay correspondencias
que dan cuenta, sobre todo correspondencias firmadas por Simón Coliqueo durante el liderazgo de Justo, en las que Simón le refiere al gobierno que su padre, es decir, Ignacio, había pedido, ¿no?, la escuela, había pedido un centro de salud, había pedido, digamos, estos elementos institucionales de alguna manera que tienen que ver con la República, que tienen que ver con la organización del territorio argentino. Entonces, tenemos a los hijos de Ignacio que reclaman, de alguna manera, aquellos, o mejor dicho, vuelven a reclamar aquellos elementos que ya había exigido Ignacio Coliqueo en este afán, ¿no?, de servir al Estado argentino. Ahora, las diferencias entre Justo y Simón van a ser muy grandes y van a quedar reflejadas en batallas, ¿no?, en malones, en situaciones de mucha violencia, como fue el malón de 1876, en el que Justo Coliqueo va a invadir su propia comunidad, ¿no? Esa invasión está muy bien narrada por los manuscritos de Lectur Urquizo, en lo que él va a contar, de alguna manera, qué es el pedido que Justo Coliqueo le hace a Simón, ¿no? Y va a quedar muy en claro que la idea de Justo Coliqueo es dejar de asimilarse con el blanco y volver a recuperar aquellas tradiciones. Entonces, la presencia de María Hortensia en 1900 un poco va a ser también recuperar esta lucha de Justo Coliqueo por detener esa asimilación con el blanco, ese proceso de desposesión territorial y recuperar finalmente la tradición. Pero en síntesis, la presencia del monje, del misionero lazarista, tiene que ver con un pedido que surge desde los líderes de la comunidad. ¿Y quién es María Teresa Roca? ¿Qué pasó en aquella ceremonia? Como bien decías vos, se repitió por muchos años en la comunidad. ¿Y de qué manera impactó en la puja que mantenían los hijos de Coliqueo? Yo, perdón, no escuché la primera parte de la pregunta, es medio que se me trabó. ¿Quién es María Hortensia Roca? Ujú. ¿Cómo la podrían describir? Que es un poco Eh, el centro de la historia, ¿no? sí, es el centro de la historia y es el punto de partida también que para esta investigación. Nosotros comenzamos primero indagándola a ella porque encontramos un diario que es el diario El Porvenir, el de Bragado, encontramos ese primer ejemplar y a partir de las descripciones que hacían de ella fue que decidimos hacer esta investigación para profundizar en este personaje que nos pareció tan interesante, tan compleja ella y aparte es una mujer. eh, no hay muchas historias sobre mujeres en general, sobre mujeres indígenas menos, así que empezamos a indagar por ahí, sobre todo porque la prensa hablaba de ella y decían cosas muy tremendas, cómo la caracterizaban. Hoy, bueno, sabemos que María Hortensia Roca es nieta del cacique Calfucurá, líder de la Confederación Indígena, es mestiza y ella es tomada cautiva. Ella nació en tolderías cercanas a Bahía Blanca en la década del 60, de 1860. Y ella es tomada cautiva cuando es niña y trasladada por el ejército argentino a la ciudad de Buenos Aires. Y allí no sabemos con exactitud cómo, eh, es de un modo apadrinada por Julio Argentino Roca, que es quien le da su apellido. Entonces, en María Hortensia se condensan estas dos figuras muy importantes de la historia argentina del siglo XIX, que son Juan Calfucurá y Julio Argentino Roca. Eh, Ella es Julio Argentino Roca quien la manda a estudiar, después le da un trabajo y la traslada a su estancia acá en La Larga, en la provincia de Buenos Aires. Eh, y es allí donde ella vive hasta enviudar, hasta la muerte de su marido, y es, no me acuerdo con exactitud, pero es en la década no, de 1890 que ella decide salir de esta estancia, dice algún relato, abre las tranqueras y emprende un camino por La Pampa
por las tolderías que aún quedaban en pie después de la conquista del desierto. Entonces, de algún modo condensa estos dos mundos, que es el mundo mapuche, el mundo indígena, en el que ella nació, y el mundo occidental del Estado argentino que la educó. Ella sabía leer, sabía escribir. eh, bueno, fue a la escuela y se habla mucho de su oralidad, de la manera en la que sabe expresarse, que nos llama mucho la atención en los diarios de la época. Y bueno, y en este proceso de vuelta a sus raíces, ella se encuentra con Viviana García, que es viuda del cacique Catriel, quien la inicia en ser machi, y bueno, tiene este camino espiritual de la cultura mapuche. Y, y toda la documentación que ustedes recolectaron, porque estamos hablando de un museo que está dentro de un monasterio de los Tols, y una Argentina, un lugar bastante cerrado. Digamos, ¿cómo surge esta apertura para salir de los paredones del monasterio y conocer esta historia? Porque realmente me resulta interesante también eso, ¿no? Bueno, creo que el hecho de que sea un museo anclado en un monasterio ha permitido que todos esos documentos lleguen hasta nuestros días, ¿no? Porque uno hace una mirada rápida respecto a los archivos y museos públicos, municipales, y se da cuenta que la diferencia en términos de conservación y de cuidado, de custodia de esos bienes es grande, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, Menrado vivió hasta el año 2010, perdón, 2011. Desde el 2011 al 2019 el museo estuvo cerrado. Eso significa que no hubo un monje encargado de llevar adelante un trabajo vinculado al museo. Eso quiere decir que las cosas permanecieron exactamente igual. A partir del 2018-2019, la comunidad del monasterio decidió reabrir el espacio y me convocaron para que llevara adelante la tarea de reapertura. Eso significaba poner en valor las salas, pensar nuevamente el guión narrativo digamos, de la museografía, llevar adelante trabajos que tengan que ver con la gestión de la colección, comprender de qué estaba hecho ese museo para poder actualizarlo en su discurso museográfico y sobre todo conectarlo con la comunidad. Es decir, ese proceso duró hasta diciembre del año pasado y fue un trabajo, digamos, que a mí me permitió conectarme con el espacio, ¿no? Y conocerlo en profundidad y saber la dimensión y al mismo tiempo la potencia que tenía. Rápidamente nos dimos cuenta que el material era mucho y muy valioso. Entonces decidimos diseñar algunos programas educativos con la intención de conectar todo ese material con el afuera, con las instituciones educativas. Por eso generamos muchísimos encuentros con investigadores, tanto de la ciudad como investigadores extranjeros que llegaron al museo, porque el museo de pronto había abierto sus puertas, había gestionado su colección, había organizado su archivo y había creado una sala de consulta, ¿no? En la que la gente podía llegar y revisar esos documentos. Eso nos permitió, digamos, profundizar en los conocimientos que teníamos acerca del propio espacio. Pero también para este trabajo de investigación, Isabela investigó en otros archivos, en otras bibliotecas, en otros espacios tanto de la localidad como de la región y de la provincia. Que fue, bueno, un proyecto que ha trascendido de las propias fronteras del archivo. Y bueno, vos me decías de que la recepción en cuanto a la presentación ha sido muy buena en el ámbito educativo, en el ámbito estudiantil. ¿Cuál ha sido la recepción específicamente? Porque estamos hablando de una historia súper interesante para la región, para nuestros pueblos, para nuestra querida llanura pampeana. Eh, Bueno, el trabajo tuvo como principal público en el momento de decidir, bueno, cuál va a ser nuestro enfoque. eh, fueron las escuelas, fue el ámbito educativo, que el trabajo sea usado en las aulas, que sea accesible para la mayor cantidad de grados posible, y también es un trabajo
que puede ser leído desde diferentes áreas, desde la historia, la geografía, las ciencias sociales. Y bueno, y en realidad nuestro mayor deseo es que las escuelas puedan apropiarse de este trabajo e incluir nuevos materiales sobre la historia local, sobre la historia de los toldos en la currícula, que por ahí escasea un poco. Entonces, bueno, en la presentación han ido alumnos y alumnas, han ido profesores y directivos de las escuelas, pero bueno, ha salido hace muy poquito, entonces estamos también esperando que sea apropiado por todos quienes deseen utilizarlo. Que es muy Bueno, importante además también que quiero agregar que en la carpeta en la que se descarga el libro están también los archivos que nosotros usamos, los documentos, las fotos, las fuentes, para que no sea solo nuestra palabra la que llega a las aulas, sino también la fuente directa y que pueda ser analizada por parte de los alumnos y los estudiantes y los docentes. está extraordinaria la presentación, están los archivos, como bien dice Isabela. Después podemos dejar en los comentarios el link para que la gente pueda abrir y pueda leer, que es de muy fácil lectura. Bueno, yo no sé, no sé si fue la pandemia o qué, pero la verdad que esto de la virtualidad, porque está en soporte digital, no está Sí, en soporte escrito, ¿no? no, Claro. Eh, no digital. pero en digital me ha facilitado muchísimo la lectura y la verdad que uno lo puede leer y consumir rápidamente y es una historia, la verdad, imperdible. Para uno que viene de un pueblo como Los Toldos, yo soy de Ameguino, de la extensa llanura pampeana, es súper, súper recomendable, súper interesante. Yo, más allá del libro y de la historia, les quería preguntar, porque hace poco sucedió un hecho y tiene que ver un poco con la problemática de los pueblos originarios que han habitado nuestro suelo y que habitan nuestro suelo en el sur, en el norte, en distintas regiones de nuestro país, en un programa televisivo, no sé si lo vieron, que fue noticia hace muy poco, donde en un móvil se burlaron de dos eh, originarios que venían en un subte de la ciudad y que por suerte muchos medios eh, salieron al cruce de este programa y de esta movilera que de alguna manera maltrató o se rió de los originarios. En este trabajo que ustedes han hecho y con la experiencia que han tenido, uno con qué creen ustedes le falta al Estado argentino para reconocer al pueblo y reivindicar a los pueblos originarios que hoy habitan en nuestro suelo? ¿Qué creen que falta? Yo creo que, perdón, Fer, ¿querés hablar? No, 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 dale. Que con respecto a lo sucedido en el programa de televisión, en el móvil, que fue muy vergonzoso, una falta de respeto total, eh, me alegra y celebro que haya habido muchísima gente que haya repudiado la manera en que fueron tratados esta pareja de pertenecientes a la comunidad quechua, tengo entendido. Creo que es una oportunidad para no quedarnos en ese repudio solamente y hacer algo, materializar esa discriminación que vimos, que fue muy visual, para incluir, por ejemplo, los programas periodísticos que han salido al cruce, para incluir y visibilizar la existencia hoy actual de los pueblos originarios en Argentina, porque es el momento de que tengan la igualdad de oportunidades de expresarse y de ser vistos en los medios de comunicación masiva, eh, de igual manera que las personas no pertenecientes a las comunidades originarias, pero me parece que solo quedarnos en el repudio y no hacer nada para cambiar, vemos que hay un problema y solo quedar en que señalar que lo que alguien hizo está mal y no dar el espacio para que estas personas
puedan expresar sus ideas, sus pensamientos, su cosmovisión y también su postura en cuanto a la actualidad del país, un debate verdaderamente abierto. Creo que si no nos damos esa oportunidad, la verdad es que no estamos aprendiendo demasiado de lo sucedido. No sé si querés agregar algo. Sí, incluir, digamos, porque mencionaste el Estado, y creo que el Sí, Estado siempre ha sido también un actor decisivo, ¿no? Para que ciertas normativas, prácticas, políticas tengan o no asidero en la vida cotidiana de las comunidades indígenas, ¿no? El Estado siempre ha estado mediando por momentos de manera nociva, por momentos eh, más bien desde lo discursivo, pero lejos de la acción. Entonces yo creo que el Estado siempre ha estado de alguna manera teniendo una injerencia, digamos, muy decisiva respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo territorial, con las prácticas, ¿no? Creo que también lo que pasó y que todo el mundo vio, como dice Isabela, podría servir como un punto de partida para pensar realmente de qué manera las comunidades pueden tener una participación más activa desde la acción y no solamente desde el discurso, ¿no? Muchas veces las redes sociales permiten como la circulación de frases, de palabras, de imágenes, ¿no? En el que rápidamente las personas pueden sentir empatía, compartirlo, ¿no? Pero cuando vamos a la práctica diaria, eh, la discriminación es una práctica muy arraigada entre nosotros. Yo creo que tenemos como comunidad una necesidad superlativa de salir de los discursos políticamente correctos y tener acciones más concretas que puedan marcar la diferencia, ¿no? Eh, y creo que el Estado puede hacer mucho más, ¿no? Para generar estas condiciones de posibilidad, para que la práctica sea real, eh, para que las personas de las comunidades indígenas tengan realmente participación activa en, en- en cuestiones que tienen que ver directamente con ellos, ¿no? Tener lugares de preponderancia eh, para resolver cuestiones que tienen que ver con lo territorial, sobre todo. Y lo digo específicamente porque por ahí en los toldos eh, uno está más en contacto del conflicto de las comunidades, de los roles que tienen los estamentos del Estado y estas diferencias, ¿no? Que uno ve entre la práctica, entre lo dicho y lo hecho. Creo que lo que pasa acá es también lo que pasa, quiero decir en cuanto al reclamo, lo que se reclama acá es también lo que se reclama en el sur, lo que se reclama en el norte, lo que se reclama en el centro. Eh, Así que bueno, por ahí esto sirve, ojalá, para transformarlo. Fernando, Isabela, ¿hay hoy en los toldos descendientes directos de Coliqueo viviendo? ¿Han Sí, tenido sí, ustedes la sí. oportunidad de charlar con ellos y han sido parte de la investigación también? No directamente de la investigación, la comunidad, por supuesto, mapuche es una comunidad viva, los todos tienen más o menos unas 7 comunidades distintas, digamos, nucleadas de maneras diversas. De hecho, en la presentación estuvieron familiares directos digamos, del cacique Simón Coliqueo, familiares directos, digamos, en el linaje, otras personas de la comunidad que reconocen que previo a la llegada de Coliqueo también hubo otras comunidades, o mejor dicho, que Coliqueo no es el primero que llega, ¿no? Nosotros trabajamos con fuentes más bien documentales y no recogimos testimonios orales en este trabajo, o mejor dicho, recogimos los testimonios que ya estaban documentados en ciertos documentos, porque nuestro trabajo tenía más que ver con echar un poco más de luz sobre el conflicto, poder clarificar mejor quiénes habían sido los protagonistas y tener una mirada más crítica acerca de cómo había sido abordado por la prensa. Pero Los Tolos sí tiene comunidades vivas, muchas personas. Los Tolos tiene una de las comunidades más grandes
De hecho, es la más importante de la provincia de Buenos Aires. Y se puede, no sé, por ahí pregunto desde el desconocimiento total, pero leyendo esta historia y leyendo la historia de Hortensia y su paso por la comunidad de los toldos, porque digo, qué rica historia que tiene los toldos, porque de ahí también sale Eva Perón. ¿Se puede trazar un paralelismo entre estas dos mujeres, más allá de los contextos históricos que les tocó vivir en diferentes épocas del estado, de nuestro estado? Creo que como poder se puede, no sé Por si ahí. vamos a poder ensayar algo, digamos, a ver, si es posible atravesar, digamos, o mejor dicho, eh, encontrar un punto en común entre la vida de Eva y la comunidad mapuche, teniendo en cuenta que la partera de Eva es Juana Guayquil, una persona de la comunidad mapuche, ¿no? Ese es como el punto de partida. Después creo que la presencia de cada una en la ciudad ha sido muy distinta. Los toldos, digamos, de alguna manera eh, ha, eh, no ha expulsado a Eva en el sentido más estricto de la palabra, pero Eva de alguna manera se va de los toldos con su familia siendo muy chica, ¿no? Y en ninguna aparición pública hace mención a los toldos como su lugar, por cuestiones están a la vista y que tienen que ver con la posibilidad de ella de hacer una vida junto a Perón, ¿no? Digamos, ese, eh, ese hecho puntual que tiene que ver con su fecha de nacimiento, con el acta de matrimonio en Junín, eh, que muchísimos historiadores lo han abordado como la negación del origen, digamos, han sacado de contexto lo importante que resultaba eso digamos, para la vida de Eva, mejor dicho, para la vida que tuvo después de Perón. Eh, no sé si a vos, Isa, se te ocurre algún paralelismo con María Hortensia. Eh, no, o sea, se puede, qué sé yo, pensar en mujeres. Por ahí eso, yo dije lo de las mujeres al principio de la charla, que nuestra historia no tiene muchas mujeres, pero bueno, tiene a Eva. Sí. Eh, entonces, pero bueno, más allá del nacimiento de Eva en los Torlos y de quién fue Eva para la historia argentina, no sé si podríamos trazar tal paralelismo porque, por ejemplo, María Hortensia no nació en Los Tordos, sino que nació en otro lado, vino de visita. eh, o sea, grandes líderes y grandes o lideresas espirituales han sido seguros, han sabido llegar a la gente con sus palabras, con sus mensajes. Por supuesto, María Hortensia quizás de manera, con un menor número de seguidores, y Eva de manera más, de masas, pero bueno, quizás esa es eh, algo en ellas que generó en la gente una esperanza que seguirla y escuchándolas iban a ir por el mejor camino, que eran a ellas a quienes había que escuchar. Quizás ese es como el paralelismo que podríamos hacer. Líderes espirituales. Y bueno, ¿y quiénes somos los argentinos? ¿Somos los descendientes de los que bajaron de los barcos o verdaderamente hay una historia no contada, silenciada, pero que tuvo su resistencia en otra época y que tiene origen en los pueblos originarios? No, En no, los dos. Ambas. sin duda somos todo eso. Digamos, Sí, la provincia de Buenos Aires, sobre todo la región de, no la región, sino hay una serie de ciudades que tienen su origen en la erradicación de comunidades indígenas, ¿no? Azul, 25 de Mayo, La Barría, Bahía Blanca, Los Toldos, son ciudades que eh, originalmente fueron pobladas por comunidades indígenas que se establecieron en la frontera, y la frontera no es un lugar, la frontera es un espacio mixto de muchísimas
de muchísima mixtura, en el que conviven tanto criollos, europeos, como por supuesto las comunidades indígenas. Y creo que en esa zona donde empiezan a filtrarse el comercio, donde en la frontera también es una zona de comercio, de entrada, salida, de circulación, de conversación, de encuentro social, es un espacio donde para mí empieza a configurarse una identidad, si se quiere, bonaerense, argentina también, ¿no? Coliqueo cuando llegó con su comunidad, más o menos unas 2000 personas, llegó también con europeos, llegó también con criollos, ¿no? Entonces, esa mixtura me parece que habla mucho más de nosotros que aquella idea de que nosotros venimos de los barcos, me parece, ¿no? Eh, Creo que hay que empezar a mirar dentro de la historia de Argentina el conflicto como germen, ¿no? de nuestra sociedad. Isabela, ¿querés agregar algo? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Es importante pensar en la combinación de todos estos grupos de personas para la conformación de lo que somos hoy. Bueno, se dice mucho que la mayor parte de, de la población argentina tiene ascendencia indígena, quizás invisibilizada, porque por ahí muchos apellidos indígenas han sido cambiados por apellidos españoles o italianos, porque prevalecen unos apellidos sobre otros. Pero bueno, es importante tener en cuenta siempre que no es que hubo indígenas y hoy ya no, sino que desde siempre hasta hoy en día los pueblos originarios están presentes, así como también los hijos de los inmigrantes, de quienes llegaron en los barcos. Y es así como se conforma nuestra nación y hay que partir de ahí, de esa mixtura de la que hablaba Fernando, para entender quiénes somos, no un extremo o el otro. Chicos, les quiero agradecer muchísimo. Los felicito nuevamente por el trabajo. Espero que tenga la repercusión que tuvo en los toldos en distintos ámbitos, porque la verdad es maravillosa la obra que han realizado, de muy fácil lectura. Ustedes me dirán dónde la gente puede eh, visitar o ver o desde un link para tener el soporte digital y poder leerlo. Si no, después lo ponemos en los comentarios para que todos aquellos que estén interesados puedan, y se las recomiendo además, ver esta obra que han presentado ustedes. Así que les quiero agradecer muchísimo por el tiempo y por la aceptación. Bueno, no, Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. vos por el espacio, por la posibilidad de difundir y conversar sobre estos temas. Te cuento que el libro es bueno, de distribución gratuita, es en formato digital y lo pueden descargar de la cuenta de Instagram del Museo Hooks, @Museo Hooks. En el perfil para encontrar el link para descargar el libro, pero también otros materiales que tienen que ver con el museo. Y también en los perfiles de ambos, en las cuentas de Instagram, eh, Exacto. ahí van a poder descargar todo el material. Muchas gracias, chicos, les agradezco muchísimo y gracias por ser parte también de este ciclo de charlas y de entrevistas de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Juan, muchas gracias. Un muchas gusto. gracias a vos.